Bueno, hay que darle gracias a Dios todos los días por estar aquí en esta trinchera de combate. Vaya trinchera de combate. TV Fan, el mejor canal que hoy por hoy tiene Venezuela. Tiene Venezuela. Bendito sea el día que nació TV Fan. Lo digo con mucho orgullo. Y además de esto, porque, como yo lo he dicho y con mucha humildad, nacimos para emancipar. Es decir, la batalla, nosotros lo hemos entendido y es que no nos quedamos aquí, pues. El comandante Chávez nos enseñó a estudiar. A estudiar. Aquí está Balbuena. Balbuena, camarógrafo de mi comandante Chávez, toda la vida. Está el camarógrafo Gilmo, sargento mayor de tercera, Gilmo. Un equipo de producción de alto nivel tenemos aquí hoy. El director, el capitán García, un equipo de alto nivel. Bueno, lo cierto es, queridos compañeros, que TV Fan es esto, ¿no? Primero, ir creando la conciencia y el sentimiento patriótico nacional a través de argumentos muy sólidos de la historia, del patriotismo verdadero. Porque como cantara la primera, el que su tierra no adora tiene espíritu prestado, decía Juan el Colorado, el que peleó con Zamora. En función de la tierra, el suelo nativo, antes que todo, diría el padre Bolívar. Lo cierto es que nosotros en esta misión, en esta responsabilidad que hemos asumido, con la conciencia clara, por eso es que el alma más poderosa de un soldado es su conciencia, y por ahí está el tema, que ya no es un tema nuevo, nosotros hemos estado batallando aquí, con mucha humildad, debo decirlo, pero hemos dado la batalla en la liberación de la conciencia del hombre. Y ahorita la OTAN, que de ese tema vamos a hablar, acuñó un término nuevo, por así decirlo, dentro de los conceptos, los análisis, el dinamismo de la historia, de la vida, del mundo, que se llama guerra cognitiva. Y ya nosotros estamos estudiando el tema de la guerra cognitiva, que además no es nada nuevo, solo que ahora tiene otros matices mucho más perversos, porque se pretende es cambiar la manera de pensar y convertir a cada hombre, a cada mujer, a cada ser humano en un armamento prácticamente. Y con esto ahorrarse quizás todos los costos de lo que implica una guerra. ¿Ves? Pero afortunadamente, repito, nosotros vivimos estudiando sobre todos estos temas, miren, con mucha humildad. Aquí está, Filosofía de la Comunicación. Este es Fernando Pérez Buenabad. Filosofía de la Comunicación, ahí está. Un excelente libro. Aquí está, Dialéctica y Prensa Revolucionaria, ¿ves? Mónica Brusman, en relación a Carlos Mariátegui, que jamás fue a una universidad, se dedicó fue a leer y a estudiar. Tenemos que ser autodidacta a veces. Bolívar y su concepción del periodismo. Vean desde cuándo viene el tema de del ataque mental para justificar, para legitimar. Bolívar y su concepción del periodismo. Está así maltratadito el libro, Eso que yo trato de cuidarlo. Aquí está este otro libro, figuren, que se llama Propaganda Silenciosa de Ignacio Ramonet. Ayer mi tutor me dijo, tienes que leerte el libro. Y gracias a Dios lo tenía, pues. Yo dije, lo tengo, le dije a mi tutor, lo tengo, voy a releerlo otra vez, algunos elementos. Y aquí está una partecita, mi querido sargento Gilmo, vente para acá. Fabricar mentes. Y estamos hablando que el término está saliendo ahorita de la guerra cognitiva, y mira lo que habla aquí. ¿Dónde está el lapicero? Fabricar mentes. Muy bien, ahí está mi sargento Gilmo. Muy bien, excelente, excelente. Fabricar mentes. Por eso es que yo siempre he acuñado aquí el tema de despejar la incógnita del hombre en libertad, el tema de la inteligencia artificial, el tema de las redes sociales, quién maneja TikTok, quién maneja Instagram, quiénes son los creadores, qué buscan con eso, Big Data. Ojo, entiendo, yo que fui anti redes sociales, por decirlo así, entiendo que la batalla hay que darla allí, porque son espacios
donde si no entramos a dar la batalla y a liberar y a exponer nuestros puntos de vista a través de YouTube, a través del Instagram, a través del Facebook, bueno, hay espacio que se lo dejamos al enemigo. Y ahí hay que dar la batalla. En estos días, hace 2 días, que escuché la locución de nuestro comandante en jefe, Nicolás Maduro Moro, que yo dije, vaya cronología histórica para llegar a fijar una posición, ¿no?, de defensa y de apoyo al pueblo ruso, a la Federación Rusa. Pero hizo una cronología, ¿no?, con todo el tema de la Revolución de Octubre y Lenin, que también me la estudié. Me la estudié, porque eso hago yo, eso hacía yo, con mucha humildad, ya Dios sea todo honor y toda gloria. Con mi comandante Chávez tomaba nota y salía a estudiar. Y con el tema de Ucrania, que el tema de Ucrania, lo que está pasando en Ucrania ahorita, ¿no?, el conflicto que está allí, con Rusia y la OTAN, yo decía, Dios mío, antes de opinar, voy a estudiar el tema a profundidad. Tengo 3 días estudiando el tema. 3 días. Para una comprensión holística del tema. Porque debe ser así. No podemos convertirnos en opinadores de oficio. Y mucho menos, y gracias a Dios no ha sido así, por eso que yo digo que este es el mejor canal que tiene hoy por hoy Venezuela, y cuidado si no en el mundo, porque por allá no ven, Vietnam. Saludo a nuestra República Socialista del Vietnam. Que tengo su bandera. Y pueblos que han luchado históricamente y con los que uno se hace solidario. Y yo vi la claridad con que el comandante en jefe fijó posición en defensa y en apoyo al pueblo ruso, a la Federación Rusa y al presidente Putin. Y dije, vaya lealtad, vaya a fijar posición sin ambigüedades. Es así como se habla. Y nosotros, los hijos de Chávez, sabemos que tenemos que, por eso la dialéctica. Chávez decía, la batalla es por convencer, pero con argumentos. Con argumentos. Y nosotros estamos dando la batalla primero por seguir el tema formativo, el tema de la lucha, el tema de mostrar cómo Venezuela viene levantándose, el tema de levantar la moral pública en medio de un bloqueo, de amenaza, de 1000 cosas que nos hicieron. Y hoy por hoy Venezuela se está levantando y este pueblo es glorioso. Único el pueblo de Venezuela. Todavía falta mucho por hacer y nadie dijo que iba a ser fácil. Esa es nuestra misión aquí. Con el pensamiento bolivariano, robinsoniano, humanista. Humanista. Aquí está otro. Yo te mostré propaganda silenciosa, medios violentos. Medios violentos. Hemos dicho hasta el cansancio que los ejércitos ganan batalla, que el correo del Orinoco, como dijo el padre Libertador, ganará la guerra. La batalla es mental. No estábamos fuera de contexto. Solo que las realidades ahora son otras, me decía ayer mi tutor. Ahora tenemos redes sociales, Red 2.0, el Instagram, el Facebook, el TikTok, que aunque parezcan jocosos, van distrayendo, porque sociedad distraída, sociedad dominada, y van llevando hacia la sociedad. Mira, lo dice Allen Dulles en el libro El arte de la inteligencia, que se creó, por cierto, para atacar al pueblo ruso. Es una lucha histórica. Nosotros el día de hoy, yo quiero, mire, a mí me dijo el equipo de producción, oye, los videos están un poco largos, mi comandante, porque siempre consulto con mi equipo de producción. Y yo le dije, mire, el video hay que pasarlo completo. Son 2 videos nada más. Pero hay que ver la serie completa. Me decía mi productor esta mañana, que ella vio la parte final, estábamos compartiendo allí parte. Porque a pesar de que es muy joven, mi capitán, Rico Milenni, es estudiosa, es una profesional que tiene visión, ¿saben?, en nuestras Fuerzas Armadas. Y así muchos aquí yo trato de que leamos. El militar es un hombre de Estado, debe prepararse. Por allí le invité, así como invité a varios a hacer la maestría en Relaciones Internacionales. El contexto de cómo se mueve el mundo.
porque lo que pasa en el mundo repercute en otros estados, en el planeta. Por eso estamos en contra de la guerra, porque al final, como dice la compañera, ¿verdad?, del programa, ahí les va. Es una guerra y luego lanza una grosería ahí indignada de quienes provocan la guerra, de quienes la provocan. Pero hay que ver la historia, cómo se formó la Unión Soviética y después que cae el muro de Berlín, por qué se disuelve. Miren, ven para acá mi productor, mi querido camarógrafo. Todos estos son rayones, ¿no? Todos estos son rayones. Vean, más de 600 bases militares de Estados Unidos en todo el planeta. Más de 625 bases. Legales, las legales. Esto soy yo anotando aquí, ¿ves? Anotando aquí. Expansión de la OTAN. Países bálticos. Yugoslavia. Yo haciendo anotaciones, vente para acá. Cómo se disolvió la Unión Soviética. Tratado del Bloque Comunista, 1922. Yo voy escuchando y voy rayando y voy anotando. Así es mi forma de estudiar, pues. Crimea, Ucrania, vean aquí. Más o menos, mi productora sabe cómo más o menos yo estudio, ¿no? El tema del Mar Negro. El tema, lo discutí ahorita con quién fue que discutía el tema. Con el primer teniente de Sena, que es estudioso. Cómo en Ucrania hay un movimiento pro-nazi. Ahora, lo que yo diga aquí es mentira. Yo siempre le he dicho a mis televidentes así. Investiguemos, pero lo hay. Hay que ver qué hay detrás del telón. Investigar a profundidad antes de fijar posición. Con argumentos. Así que desde aquí, nuestro respaldo a las declaraciones de nuestro comandante en jefe Nicolás Maduro y nuestro apoyo irrestricto por lo que hemos estudiado, porque entendemos la historia, porque buscamos e investigamos a la Federación Rusa, al pueblo ruso. El derecho a su legítima defensa, vivir en paz y no al brazo armado de la OTAN, sino investiguen la OTAN. Que uno de sus tratados, y cierro con esto, mi querida productora, ¿no? Las razones por las que se crea, porque siempre hay un eufemismo que se llama, no le dan el nombre correcto, pues, utilizan un nombre bien bonito allí. Uno de los tratados establece que ellos crean la OTAN y los países que la integran para protegerse en caso de una agresión con uno de sus miembros. Y resulta que en todas las guerras en las que ha participado la OTAN, investiguenlo, no ha habido ningún tipo de agresión contra los países que supuestamente ellos han participado en guerra. Así lo hicieron en Yugoslavia, por ejemplo. Vamos a una pausa, y al regreso, no sin antes leer las redes sociales, pero al regreso voy a poner los videos completos para un pequeño análisis. Pero nosotros tenemos que dar la batalla comunicacional. Leo rápidamente a quienes nos escriben a través de las redes sociales. Kelvin Yamilé, saludos. Iverson Corona, 1. Finanzas Contact. Alcibiades 731, Lourdes Duber 01, El Campesinito, saludos al Campesinito 252011, a Carola Bush 3005, Egle Ruiz 26 y Nieves Col. Saludos a todos ellos que nos escriben. Aquí estamos, pues, y seguimos. Pausa, no se aparten para que vean un poco de lo que significa la expansión de la OTAN y luego vamos a hablar de la línea roja de la Unión Soviética. Para que veamos un poco, pero con estos dos videos vamos a entender el tema de lo que está sucediendo hoy por hoy en Ucrania. Pausa y regresamos con más de Artillería Bolivariana. Si quieren dejar al mundo como está. Miren,
sin más preámbulo, ¿no? Porque el video quiero ponerlo completo, le dije al equipo de producción, no importa, que dura 11 minutos, le dije no importa. Lo importante es el objetivo que logremos con esto. Y el objetivo es clarificar, mostrar la verdad de lo que sucede, desnudar la mentira, la patraña y concientizar al mundo. Concientizar al mundo de quienes nos engañan y nos manipulan para legitimar sus guerras. Y son aquellos que nos definen como eje del mal, los Estados Unidos, su gobierno, pues, su gobierno. Tenemos el video, pasemos al primer video que se llama La expansión de la OTAN. La expansión de la OTAN. Rueden el video, por favor. Hoy les traigo una adivinanza. ¿Qué es lo que se expande sin descanso desde su nacimiento, no se detiene ante los grandes cambios de la historia y no es el universo? Les tengo dos pistas. Una, se trata de una organización creada en el marco y la lógica de la Guerra Fría, pero que creció mucho más después de ese conflicto que durante. Dos, es una alianza militar, pero realizó todas sus operaciones militares solo después de que el enemigo por el que se creó hubiera dejado de existir. Sí, hoy hablaremos de la OTAN. Y no hicimos este video para convencerlos de que es muy malvada, pero si esperan la misma información que ofrecen sobre ella los grandes medios, se equivocaron de canal. Ahí les va. La OTAN se creó en 1949 con un objetivo claro: defender a los países occidentales de un eventual ataque soviético en medio de esa larga confrontación ideológica y geopolítica que fue la Guerra Fría. Durante 4 décadas, esa fue la justificación para sostener a la mayor alianza militar sobre el planeta. Pero resulta que en 1989 el mundo comenzó a cambiar de forma vertiginosa. Cayó el muro de Berlín, la RDA y la RFA se unificaron en la actual Alemania, los países de la órbita soviética cambiaron de bando y finalmente la propia URSS se desintegró, todo en un lapso tan breve que ni sus peores enemigos jamás habrían soñado. Como bien sabemos hoy, pero no era tan fácil de vislumbrar entonces, aquello no supuso el inicio del final de la Alianza Atlántica, sino el comienzo de su fortalecimiento y expansión que continúa hoy. Y según múltiples testimonios, todo comenzó con una promesa rota. Lo que hay es un pacto no firmado. El pacto verbal existe. Y las fuentes están ahí. Hay fuentes en Estados Unidos, documentos desclasificados, donde se recoge que durante el año 90 Gorbachov se reunió en Moscú, además, 1 o 2 veces con James Baker, secretario de Estado. Incluso se reunió con Helmut Kohl. Gorbachov lo único que plantea, no se opone a la reunificación alemana, pero lo único que plantea es, y creo que la frase exacta era que no sería aceptable ninguna expansión de la OTAN hacia el este. Baker y Kohl aseguran a Gorbachov que nunca se van a extender hacia el este. Para los jóvenes o los desmemoriados, o ambos, entre 1945 y 1990 aproximadamente, Europa se dividía entre la zona de influencia de Estados Unidos, con bases y presencia militar, y la zona de influencia de la URSS, con bases y presencia militar. Al derrumbarse el telón de acero, las tropas soviéticas se retiraron de Polonia, Hungría, Checoslovaquia, etc., pero la mayor dificultad estaba en el tema de la reunificación alemana. Tras haber sido invadidos por el régimen nazi y sufrir la mayor cantidad de bajas en la Segunda Guerra Mundial, en el Kremlin exigían garantías para su seguridad antes de retirarse del lado oriental de Alemania. Entre ellas, el compromiso de que la OTAN, quien auspiciaba esa reunificación alemana y la albergaría entre sus miembros, no expandiría su presencia hacia Rusia. Un acuerdo verbal que académicos y políticos para todos los gustos aseguran que se produjo. Pero, ¿cómo es posible que en Moscú se conformaran con la palabra de sus hasta entonces enemigos declarados? Bueno, es que eran otros tiempos. Es un asunto muy importante, o sea, son unos acuerdos verbales. Aquí ya estamos un poco de cómo se hacía la diplomacia anteriormente, ¿no? Que se daba la palabra y la palabra se cumplía, porque había una honorabilidad en quien representaba a sus países. No había
por lo tanto, ninguna necesidad de poner nada por escrito. Ahora es un poco todo lo contrario. Tal como se acordó, en 1990 finalmente se produjo la reunificación alemana, que de inmediato ingresó a la OTAN. Pero desde entonces, durante los últimos 30 años, la expansión de la Alianza Atlántica no cesó. Y si realmente existió aquel compromiso verbal, a estas alturas ya debe de haber batido todos los récords mundiales de promesa más veces rota. A finales de los años 90, Hungría, la República Checa y Polonia ingresaron en la alianza, no solo generando recelos en Rusia, sino también en sectores estadounidenses que criticaron la operación por costosa e innecesaria. Fue en esa misma década, en 1995, que la OTAN realizó su primera operación militar cuando interviene en la guerra de la ex Yugoslavia, bombardeando posiciones de los serbios de Bosnia. Sí, no entendieron mal, la alianza creada para defender a sus miembros si la URSS atacaba a alguno de ellos, entró en acción por primera vez en la historia. Primero, cuando la URSS ya no existía, y segundo, sin que ninguno de sus miembros fuera atacado. Este tipo de intervenciones de la OTAN, sin que ninguno de sus miembros hubiera sido amenazado ni mucho menos agredido, continuaron en años siguientes, como por ejemplo en Serbia y Montenegro en 1999, incluido el bombardeo planificado de un canal de televisión, o en 2010 en Libia, cuyas consecuencias siguen a la vista de todos a día de hoy en el país. Una alianza defensiva, en fin, que tiene por principal seña de identidad atacar sin haber sido previamente atacada. Visto así, la falta de palabra de la organización ya no sorprende tanto cuando ni siquiera es capaz de cumplir sus propios estatutos fundacionales. En 2004 se sumaron otros 7 países a la alianza y la expansión llegó a los países bálticos, lo que ya eran palabras mayores. Con el ingreso de Estonia, Letonia y Lituania, la OTAN daba un paso más allá. No solo se había expandido persistentemente hacia Rusia, sino que ahora se estacionaba directamente en sus fronteras. Aquí el movimiento expansivo de la OTAN es muy agresivo. Se establecen en estos países que tienen frontera directa con la Federación Rusa. Y no solo llevan la estructura OTAN hasta las fronteras con Rusia, sino que además establecen 2 misiones militares permanentes en la zona. Con la entrada de Albania, Croacia, Montenegro y Macedonia del Norte durante la década siguiente, se llegó a la situación actual. Pero eso no quiere decir que la expansión de la OTAN haya llegado al máximo. En años recientes se han producido flirteos de algunas naciones para ingresar a la organización, como los de Ucrania y Georgia. Ambas son naciones fronterizas con Rusia, a la que señalan de haberlos agredido de una u otra forma en años recientes. Y paradójicamente, ambos ingresos están entre los más que improbables, porque a pesar de que la OTAN se deja querer con las aspiraciones ucranianas y georgianas, la delicada realidad geopolítica de la zona lo hace muy poco viable. Porque una cosa es que la OTAN proteja a los países bálticos, con los que Rusia no tiene disputas desde hace décadas, más allá de lo retórico, y otra que proteja a Ucrania y Georgia, que reclaman que Rusia les arrebató territorios ilegalmente o conspiró para crear movimientos secesionistas. Es decir, creamos la OTAN para defender a sus miembros de Rusia, pero si algún país está enfrentado con Rusia por algún motivo, mejor que no ingrese, porque entonces para defenderlo tendríamos que enfrentarnos con Rusia. Llegados a este punto, la pregunta inevitable que surge es: si la OTAN fue creada para defenderse de ataques de un país que ya no existe, si se supone que siguió existiendo para defenderse de su heredero, pero al mismo tiempo evita a toda costa enfrentarlo directamente en el plano militar, entonces, ¿para qué sigue existiendo la OTAN y por qué no deja de expandirse? La OTAN ha dejado de funcionar con los principios fundacionales con los cuales se creó, y en cambio se ha convertido en una especie de brazo armado del cumplimiento de los intereses de los Estados Unidos. Específicamente, pues asegurar el control de aquellas zonas de recursos energéticos, y la extensión de la OTAN a esos nuevos territorios le ha dado un control efectivo del Báltico, y ahora estamos viviendo el intento de control de la zona del Mar Negro. La única función que se le puede encontrar a la OTAN en este momento, y esto es otra, de nuevo, hablamos de una cuestión muy compleja, es reforzar la hegemonía de Estados Unidos sobre sus aliados europeos, una hegemonía política, económica, cultural y militar. Los aliados de la OTAN
por ejemplo, no tienen una estructura militar independiente de la OTAN, dependen de la OTAN para su defensa totalmente. Por supuesto, la versión de la alianza de por qué todavía ocupa un rol expansivo en la arena geopolítica mundial en lugar de en una vitrina en el Museo de Reliquias de la Guerra Fría difiere bastante. Además del discurso de la amenaza rusa, la OTAN y sus defensores sostienen que ellos no se expanden porque quieran, sino porque los países hacen fila para ingresar en el organismo y claro, ¿quiénes son ellos para negarse? Es horrible, todos nos piden ingresar en la OTAN, imagínense, y nos ofrecen sus territorios, así como Dios los trajo al mundo para que metamos allí soldados, armas, instalar cuantas bases militares queramos y claro, seremos la alianza militar más poderosa del mundo, pero tampoco somos de piedra. Y no puede decirse que con ese discurso les haya ido mal, no, sobre todo si tenemos en cuenta que jugando la carta de la profecía autocumplida han logrado justificar su existencia a los ojos de buena parte de la opinión pública occidental. Así, Rusia es la expansionista que amenaza y los miembros de la OTAN los acosados que se defienden cuando basta ver cómo ha evolucionado el mapa de Europa en los últimos 40 años para darse cuenta de que si esos son los roles principales de esta historia, los protagonistas no están muy bien repartidos que digamos. Este enfoque creativo también se aplica en el lenguaje mediático mayoritario. Cuando Rusia realiza ejercicios dentro de sus fronteras se presenta como una amenaza, pero cuando Estados Unidos, Francia o Reino Unido hacen lo propio junto a la frontera rusa, es decir, a miles de kilómetros de sus países, se justifica diciendo que lo hacen como parte de la alianza a la que pertenecen. Esta pertenencia a la alianza, por cierto, no es gratuita, ni mucho menos. En la última reunión en la que los miembros de la OTAN abordaron la cuestión del dinero, conocida como la Cumbre de Newport de 2014, se acordó que cada integrante debía aportar una cantidad lo más cercana posible al 2% de su Producto Interior Bruto. En aquel momento, solo Estados Unidos, el Reino Unido y Grecia contribuían a ese nivel. Hoy son ya 11 países de la alianza, más de un tercio del total, los que han elevado su gasto para cumplir con ese objetivo pactado. En el último año, a pesar de la fuerte crisis económica derivada de la pandemia, el gasto militar de la OTAN no ha dejado de aumentar. La inversión conjunta en defensa de los 30 socios aumentó en casi un 4%. En números redondos, la propia OTAN estima que su desembolso total en 2020 superó los $1.000 millones. Ese flujo de dinero derivado del comercio de armas en el seno de la OTAN se mantiene controlado en un circuito diseñado por la propia alianza a través de su normativa interna de compras. Por medio del llamado Sistema OTAN de Catalogación, SOC, se ha establecido un conjunto de empresas situadas en países de todo el mundo y previamente licitadas por las autoridades de la OTAN, que son ahora las únicas proveedoras autorizadas. Sobre el papel, cada país es autónomo a la hora de definir sus necesidades armamentísticas y de elegir a sus proveedores, pero siempre que se trate de entidades que figuren en el SOC. De lo contrario, el país será sancionado, tal como le ocurrió a Turquía cuando cometió la imperdonable deslealtad de adquirir el sistema de defensa antiaéreo S-400 a Rusia. Hoy la OTAN es mucho más que un organismo militar y cuenta con tanto respaldo partidista y mediático en los países más poderosos de Occidente que a estas alturas ya no se sabe si la OTAN es su brazo armado o si esos gobiernos son el brazo político de la OTAN. De hecho, aunque los miembros de la alianza no coincidan uno por uno con los integrantes de la llamada comunidad internacional, si superponemos los mapas de una y otra, las diferencias que encontraremos son mínimas. Y así, con el paso de los años, la OTAN pasó de ser una organización defensiva surgida ante la presencia soviética en Europa a convertirse en una fuerza militar multinacional adaptada a los objetivos de la política exterior estadounidense. Algo que no estaba escrito en el tratado fundacional, ni falta que hacía, porque seguramente se pensaba cumplir desde el mismo instante en que se firmó. Mire, por aquí me escribió un mensaje bien hermoso. Dice, buenos días, hijo. Buenos días, hijo mío, ¿cómo estás? Ahora y digo que un país se construye con la espada en una mano y en la otra una pala. Y eso es lo que ha hecho tu madre en 73 años. ¿No? Y informo que estoy en casa de nuestra camarada Julie Maneiro. Saludo y que Dios te bendiga. Mi madrecita querida. Gracias, madre, por todo lo que me has enseñado.
por todo lo que me has dado. La madre soltera. Y aquí estamos. Miren, veíamos el video de la expansión de la OTAN, ¿no? Que ellos, por cierto, ahí está el doble discurso, ¿no? Como siempre. Ellos acusan a la Federación Rusa, al pueblo ruso, ¿no? Al compañero Vladimir Putin, de expansionista. Ahora, ¿quién es expansionista? Con una organización que nace con 12 miembros y hoy tiene 30 miembros. Y los que se están anexando, pues. Porque como dice sarcásticamente ahí la compañera, bueno, los países los llaman, que quieren anexarse. Además, violan abiertamente, como lo dije, sus propios estatutos. Porque en las guerras en las que ha participado la OTAN, en las que han intervenido, ninguno de sus países o estados miembros han sido atacados. Llámese Yugoslavia, en 1995, Libia, que por cierto crearon la Plaza Verde, ¿cierto? El falso positivo contra el pueblo libio. Y después más nadie habló de Libia, querido compañero Balbuena. Más nadie habló de Libia. Y todo el dinero que se robaron, que por ahí siempre está el video de nuestro comandante Chávez, exponiendo el caso. Así lo hicieron en Serbia y Montenegro. Y ninguno de los países miembros de la OTAN han sido atacados. Además de todo lo que significa el dinero y la venta de armas. Porque Estados Unidos tiene base en todos esos países. Y se han expandido, como dicen, como ellos mismos dicen, a las fronteras que ellos dijeron en un acuerdo verbal y hay documentos desclasificados, como dicen los expertos, donde había un acuerdo de no acercarse, de no expandirse. Fue el acuerdo que firmaron los cancilleres y los presidentes de entonces, Gorbachev, con los gobiernos de los Estados Unidos, de la no expansión hacia las fronteras de Rusia. Porque eso significa una clara amenaza, de poner misiles, otra vez apuntando hacia Moscú. Y ese fue el acuerdo. Y Rusia ha respetado la independencia de esos países y se la ha reconocido además. Después de que se integra la Unión Soviética y la caída del muro de Berlín, Rusia reconoció la independencia de los países que se independizaron, pues, valga la repetición de la palabra. Ahora veamos la línea roja, de una vez, inmediatamente el segundo video, de una vez. Todos tenemos nuestras líneas rojas. Podemos ceder en esto o en aquello, negociar en lo de más allá, pero hay cosas por las que no pasamos. Funciona así en la vida y en la geopolítica. Y Rusia no es la excepción. Sí, Rusia, como todo el mundo, tiene sus líneas rojas. Todos lo saben, pero pocos lo tienen en cuenta a la hora de analizar cualquier conflicto que la involucre. En concreto, intentar comprender la actual situación en Ucrania sin tenerlas en cuenta es como querer entender la agricultura sin prestar atención al clima. En este video les hablaremos sobre esas líneas rojas. Por supuesto, a algunos les gustarán y a otros no, unos las considerarán justas y otros excusas baratas, no importa. Con que conozcan qué son y cuál es su origen o aprendan más sobre sus implicaciones, este video habrá merecido la pena. Ahí les va. Desde tiempos de la Guerra Fría, la contención entre grandes potencias con armamento nuclear se basó en el principio de destrucción mutua asegurada. No suena muy tierno que digamos el concepto, ¿verdad? Pero es importante que veamos en qué consiste exactamente. Pues básicamente en que a ningún país con capacidad de lanzar ataques nucleares se le vaya a ocurrir atacar a otro con la misma capacidad, puesto que la respuesta sería exactamente la misma y ambas terminarían borradas de la faz de la Tierra. Lo mismo aplica para aliados de potencias nucleares, especialmente si hay bases militares de por medio. Así funcionó esa especie de relación bélica latente entre Estados Unidos y la Unión Soviética y sus respectivos aliados desde la década de 1950. Por eso ahora ustedes están viendo este video en lugar de golpeando dos piedras para hacer una fogata en la cueva en la que se refugiaron esperando que algún día el sol vuelva a asomarse detrás de las densas nubes radioactivas. Pero este macabro equilibrio entre potencias nucleares de si me
matas, también mueres, tiene una cierta limitante física, el tiempo o la distancia según se mire, porque el principio de destrucción mutua asegurada deja de funcionar en distancias cortas. Si por ejemplo una potencia nuclear detecta un ataque masivo en su contra cuyos misiles impactarán en 20 minutos sobre su territorio, tiene tiempo para responder y lograr un, digamos, empate aniquilador con sabor agridulce en el último instante de la prórroga. Sin embargo, si el ataque se lanza desde una posición muy cercana, es posible que el país agredido no tenga tiempo a pulsar su botón rojo antes de volverse polvo radioactivo. Este límite lo marca los 5-7 minutos de vuelo de los misiles. Debajo de este tiempo no hay contención mutua que valga. Ahora mismo, con las bases de la OTAN desplegadas en Rumanía y Polonia, el tiempo en que un ataque nuclear de la Alianza Atlántica golpearía a Rusia es de unos 15 minutos. Pero ¿saben desde qué lugar ese lapso se reduciría hasta el mínimo? Exacto, desde Ucrania. Me encanta tener suscriptores tan bien informados. Y esos 5 minutos de vuelo son precisamente lo que constituyen las líneas rojas de Rusia, que la OTAN nunca llegue hasta ahí. Una exigencia del Kremlin que han mantenido desde Gorbachev hasta Putin. Ya varios habrán escrito que vaya una paranoica Rusia como para pensar que podría ser atacada. Qué desconfiados esos rusos, pero si la OTAN es un organismo serio que cumple su palabra y no ataca si sus miembros no son atacados antes. Bueno, para empezar, por todos es conocido el historial de intervenciones armadas del organismo, violando sus propios estatutos de alianza defensiva, como fueron los casos de Yugoslavia, Afganistán o Libia, por poner algunos ejemplos del último cuarto de siglo. Y aunque ciertamente no son comparables con un eventual ataque a Rusia, porque ninguno de esos tres países era potencia nuclear, el historial de promesas incumplidas de la OTAN a Moscú no es menos profuso, empezando por el primero y principal, el compromiso de que el organismo no se expandiría hasta llegar a las fronteras de Rusia. Como aquella promesa dada a Mikhail Gorbachev hace 30 años durante el derrumbe soviético fue verbal, dicen que simplemente no existió y desde la desaparición de la URSS la OTAN se ha expandido a más países que TikTok. De 16 Estados miembros en 1991 pasó a 30 en el presente, el doble prácticamente. Menos mal que no iba a expandirse, porque si se llega a expandir, a este tema le dedicamos, por cierto, un completo video hace un par de meses para quienes quieran profundizar. Otro aspecto interesante que analizar es en torno al caso concreto y actual de Ucrania. ¿Por qué no fue igual de clave para Rusia cuando los países bálticos ingresaron en la OTAN hace ya casi 20 años? Los tres también tienen frontera directa con Rusia. ¿Por qué Moscú teme de Kiev lo que no teme de Estonia, Letonia o Lituania? Aquí hay que hilar más fino para responder. Para empezar, la Rusia de hace 2 décadas no estaba en posición de reclamar nada. Unos años antes apenas, Estados Unidos y sus aliados bombardearon Yugoslavia y Moscú lo único que pudo hacer fue sacar comunicados de protesta. En segundo lugar, Rusia ya había retirado toda presencia militar en las repúblicas bálticas a mediados de los 90. En Ucrania, al contrario, Rusia la mantuvo mediante acuerdos con los gobiernos locales desde la independencia ucraniana, por lo que la llegada de la OTAN allí no solo le supondría una amenaza, sino un repliegue. En un enfoque militar, una doble amenaza. Pero la clave en este caso es la diferente postura de los países bálticos respecto a Moscú. Con todo lo que se lamentan sus gobiernos sobre Rusia, la retórica báltica es siempre de tipo sancionen a Moscú y protéjanos de sus planes. Sin embargo, el discurso de Kiev desde el Euromaidán va mucho más allá. Sirva como muestra este compilado de declaraciones de voceros oficiales ucranianos. Si no las vieron en los medios occidentales, les aseguro que no es porque justo las mostraron cuando ustedes fueron un segundito a la cocina a revisar lo que dejaron calentando sobre la hornilla. Es importante la ampliación de medidas de seguridad para Ucrania. En primer lugar, el despliegue de sistemas de defensa antimisiles, aunque sea estadounidenses. Nuestra ley lo permite. По поводу злого альянса. Путин в очередной раз выразил опасения, мол, в Украине построят базы НАТО под видом учебных центров и направят ракеты на Москву. Что здесь скажете? Ну, я же все сказал уже, собственно говоря, по этому поводу. Дело в том, что... Ну, именно ракеты на Москву. Ракеты на Москву, как вам деликатно сказать... Путин доиграется до того, что со своей политикой, что украинские ракеты будут направлены на Москву в какое-то ближайшее обозримое время. По одной простой причине, что мы работаем над ракетной программой, и наши ракеты оперативно-тактического уровня смогут доставать до Москвы. ¿Dónde tiene desplegados Estados Unidos sus misiles Patriot? Los más cercanos están en Polonia y deberían estar aquí.
А это наиболее эффективный способ решить эту проблему раз и навсегда. Las palabras no son acciones, es cierto, pero no es que las acciones de Ucrania y la OTAN apunten en una dirección muy distinta a las palabras. El Parlamento ucraniano autorizó este año la presencia prolongada de 4.000 militares de la Alianza Atlántica en su territorio, la mitad de ellos estadounidenses. En abril y mayo se llevaron a cabo los ejercicios Defender Europe, los más grandes en los últimos 25 años. Cossack Maze, Rapid Trident, Joint Endeavour o Sea Breeze son algunos de los nombres de otros ejercicios realizados cerca de la frontera rusa en este año, varios de ellos en el Mar Negro, cuyas aguas comparten Ucrania y Rusia, entre otros países, entre los que por cierto no se encuentra Estados Unidos, pero que últimamente pasa casi tanto tiempo navegando o sobrevolando por allí como por el Golfo de México. Como colofón, en octubre la OTAN llevó a cabo el operativo Steadfast Noon en un lugar secreto al sur de Europa, donde se emuló un escenario de guerra nuclear y posiblemente un ensayo de bombas atómicas estadounidenses, obviamente sin carga, del tipo B-61. Digo posiblemente porque los pormenores de las maniobras también se mantuvieron bajo secreto. Y eso que por no hacer un video de 90 minutos, solo nos centramos en las maniobras de la OTAN en Ucrania y alrededores. Súmenle a eso los que se hacen en las repúblicas bálticas, más las bases permanentes en Polonia y Rumanía. Si lo de Rusia es paranoia, la verdad que la OTAN no la ayuda mucho, que digamos. Que tampoco escucharon mucho sobre esos ejercicios militares. Bueno, no es de extrañar. De lo que sí seguro escucharon mucho fue de cómo Rusia movía tropas rusas dentro de Rusia, sin importar las veces que hayan ido a la cocina durante el informativo. Como ven, todo va más allá de un simple discurso de unas pocas cabezas calientes en Kiev. Un discurso, por otro lado, en el que se denuncia a Rusia como un perpetuo agresor a minutos de invadir, pero sin dejar que eso impida unas más que fluidas relaciones comerciales, sin las cuales varios de estos países verían derrumbarse su economía en cuestión de meses. Los países bálticos tienen a Rusia como uno de sus principales socios comerciales. En el caso de Lituania, Rusia es su principal destino exportador y el primer importador. Los sucesivos gobiernos ucranianos desde el Euromaidán no han dejado de denunciar a Moscú, pero al mismo tiempo sin mover media uña para dejar atrás su dependencia económica, cercana a la adicción por el tránsito del gas ruso. El paso de gas por territorio ucraniano sigue suponiendo un ingreso anual de 2.500 millones de dólares para Kiev. Y aunque esto da para un video aparte, prometemos hacerlo pronto, todo esto no empezó como una reacción en 2014 con la reincorporación de Crimea a Rusia tras un referendo, ni el estallido armado en el este de Ucrania. Estos anhelos de parte de la élite ucraniana por ingresar en la OTAN, con todo lo que eso supondría para la región, se remontan a 2002, en paralelo a la petición de ingreso de las repúblicas bálticas. El primer intento serio se produjo durante la llamada Revolución Naranja en 2004, a la par de la mayor ampliación de la OTAN hasta los momentos, con 7 nuevos miembros de un solo golpe. Tras varias idas y venidas en los gobiernos ucranianos, con el levantamiento del Euromaidán, se retomó ese camino. Actualmente, la entrada de Ucrania en la OTAN tiene rango constitucional, así como lo oyen. Hoy los funcionarios del gobierno ucraniano sostienen que hay que olvidarse de la estrategia de no provocar a Rusia, que el nuevo camino a emprender es justo el contrario, provocarla todo lo que se pueda. Y eso explica mucho de lo que estamos presenciando. Imaginen por un momento que, aprovechando su alianza con Caracas, Rusia realizara ejercicios militares masivos frente a las costas de Colombia, o que el gobierno venezolano declarara su intención de atiborrar la frontera con misiles nucleares rusos apuntando a Bogotá, pero sin ánimo belicoso, claro, solo por si acasito. Ni que decir si hiciera lo mismo en Tijuana, aclarando eso sí con una sonrisa afable que en Washington no tienen por qué preocuparse, que solo están cumpliendo una petición del gobierno de México. Por si no les gustan los supuestos, tampoco hace falta imaginar mucho. ¿Recuerdan la famosa crisis de los misiles en Cuba en 1962, cuando la URSS llevó misiles con cabezas nucleares a la isla? La situación puso al mundo entero al borde de una crisis cardíaca, ¿verdad? Sin embargo, duró un par de semanas. La expansión de la OTAN y la instalación de bases militares o capacidades nucleares cerca de las fronteras soviéticas primero y las rusas después, en contraste, se prolonga desde hace décadas, haciéndose cada vez más y más osada. Todo esto fue para contarles cuáles son las líneas rojas de Rusia, no para que les gusten, ni para justificarlas, ni para que les parezcan más o menos razonables, solo para que las conozcan y a la hora de evaluar cualquier conflicto en esta región del mundo, las comparen con las de otros países y piensen si son muy diferentes. Veíamos parte allí, ¿no? Hemos llegado al final.
pero veíamos parte allí de lo que significa la línea roja y que lo que significa el expansionismo de la OTAN hacia las fronteras con Rusia, además de la cantidad de ejercicios militares, además de las declaraciones, que ya hay que olvidarse del tema de no provocar a Rusia, que al contrario, que hay que provocarlo. Uno de los que declara dice que no, que bueno, los misiles más cercanos están en Polonia, pero que deberían estar en Ucrania. Y el hermano pueblo de Rusia, la Federación Rusa y el compañero Putin tienen que quedarse tranquilos, pues. Realicen ejercicios, síganse expandiendo para acá, que además violan el acuerdo, y no hacer nada, pues. Las veces que nosotros hemos sido amenazados, digo la patria de Bolívar, de los pueblos hermanos, no de los gobiernos hermanos, ¿no? El gobierno de Colombia y otros gobiernos que atentan contra la patria de Bolívar y que realizan ejercicios con los Estados Unidos también. Entonces nosotros nos activamos y ya tenemos años activados con la Operación Escudo Bolivariano, que ha sido todo un éxito, porque tenemos que protegernos. ¿Qué quieren? ¿Que la Federación Rusa no haga nada? Bueno, ahí lo dejamos en el tapete. Repito, yo siempre he dicho esto, para finalizar. Siempre hay que estudiar y empaparse de los temas, y en relación al estudio, con bases estadísticas, científicas, con números, con la historia, demostrar de qué lado está la verdad. Y en base a eso entonces nos fija posición. Pero la OTAN tiene un pasado negro. Es el brazo armado, sin temor a equivocarme, de los Estados Unidos. Eso es la OTAN, el brazo armado de los Estados Unidos. Busquen el historial. Solo basta buscar el historial. Entonces, dejo esto como reflexión. Hay otra cantidad de informaciones, porque bueno, las redes están inundadas de información. Pero no nos dejemos engañar. No nos dejemos engañar. Y para los que muchas veces critican al comandante presidente Nicolás Maduro sin conocer la historia, pero como él la conoce, repito, porque dio una cronología histórica de la Unión Soviética, que la funda el gran Vladimir Lenin, ¿no? Se había impregnado de las ideas de Carlos Marx y todo el contexto de la revolución industrial y los trabajos forzados en la fábrica. Y entonces Marx escribe y Engels, Lenin que se nutre de eso, y que Rusia para ese momento vivía una crisis en el sector campesino, no tenía industria. Es Stalin quien desarrolla la industria. Nosotros hemos estudiado todo eso, Valbuena, ¿sí? Pero nos preparamos para el estudio siempre sistemático y estaremos aquí siempre defendiendo la verdad, la historia, y que no nos dejemos dominar. Y más ahora con este tema de la guerra cognitiva que vamos a desarrollar muy pronto por aquí. Yo estoy estudiando el tema, que además es tema de mi trabajo de grado. El tema de la propaganda de guerra, el tema de la manipulación mediática y el lavado de cerebro, el tema de la reingeniería social para manipular, para dominar a la humanidad a través del miedo y a través de cuantas cosas, el Instituto Tavistock. Todos esos temas nosotros los estudiamos, los traemos aquí para que estemos claros en la batalla que estamos dando, la batalla comunicacional. TVFAN ganará la guerra, los ejércitos ganan batallas, TVFAN ganará la guerra. Me despido rápidamente con las redes sociales, mi querida capitán y productora, Berlín, mira, se llama esta, Berlín 198503, Brailin Argenis, Jesús CCH19, Serna Sánchez, Vidal 3277, Julio Osorio, Elvis JRAD, Alfredo Castillo, Milenia 13 y Denison Saludos desde Telesur. Desde Telesur, saludos a Denison. Bueno, aquí estamos, seguimos en batalla, nos despedimos. Rápidamente lo dejo con Jesús Quintero, parió por una vaca. Hasta el día miércoles que estaremos nuevamente por aquí, dando la batalla comunicacional. TVFAN, Cañón Comunicacional por la Paz. Enamórate de TVFAN, la mejor televisora que hoy por hoy tiene la patria de Bolívar. No hacen falta gallinas sino cantar de gallo.
así gemelo con otra, una becerra aceituna. Una becerra aceituna me cortaron el cordón con una concha de guarura. Un babo me dio un pancazo golpeándome en la columna. Me peloteó un mato de agua, me cruzó por la cintura. De contra pa' las culebras, no sufra de mordedura. Me adornó un gabán pionío con plumaje de blancura, pa' que yo fuera llanero y tuviera buena pluma. En la concha una galápaga, esa fue mi humilde cuna, y jugaba con el hueso de una cabeza picura. Así yo me fui formando entre llanura y llanura, mamándole a las vacas, las jetas se me hacía espuma. Peleando con los becerros me salió la encachadura. El primer amor que tuve fue una becerra lebruna. Fue una becerra lebruna, se me escuchaba el talón corriendo atrás de las burras. El tábano y la angoleta me dieron vida montuna, y yo me las espantaba con hoja de caporuna. Pintaba como un padrote entre esa noche oscura, hasta que un día me amansaron pa' ponerme vestidura. Me enlazaron, me llevaron arrebiatado de una mula. Hoy en día soy un llanero de estirpe y de casta pura. Por eso el público dice, no hay otra verdad más cruda. Más criollo que este tigrito no nacerá otra figura. Y marroneando la luna, el ganado me conocía, nací con esa fortuna. Nací con esa fortuna, no sé si era fue el olor, no desconocía ninguna. Las reses no tenían hierro ni con señales alguna. Cerca no se conocían, solo sabana y lejura. Tuve la primer mujer, me enamoré de una muda. La que me enseñó a querer, me sacó de muchas dudas. La visitaba en un güey que tenía una peladura. Cerquitica del morrillo le pegaba a la jamuga. Recuerdo que corcoviaba al jurgarle la verruga. Yo le tallaba una grampa en toda la matadura. Siempre le caían gusanos al buey de tanta tortura. Así me hice en la faena de este llano que murmura. Un criollo como soy yo, que no pierde la cordura. Cuando me talla una soga entre mis manos que ayuda, me curo con dividivi, cara a cara madura. Mis versos huelen a carne, a pulpa, pollo y aguja, a pecho de becerra gorda, costilla asada paluda. Por eso es que ni en Apure ni en Guárico se asegura, ni en Portuguesa y Cogede nacerá otra envergadura. Solamente allá en Barinas este tigre se postula.